Ya. Yo, rima roja y negra. Seguimos luchando. Me verás ahogado en rabia con los dientes apretados. Me verás radiando odio por las fuerzas del Estado. Me verás aquí parado sin miedo a las represalias. Me verás peleando el mundo con las letras como armas. Me verás en una marcha con la... El movimiento estudiantil va a iniciar como, digamos, va a estar en un panorama que se va construyendo de más o menos 1966 con la construcción del Plan Básico de la Educación Superior y que se va a materializar en el 67. Este va a tener como varios puntos, si se quiere, agudos que tramitar, y el primero de ellos es el concepto de la educación, el carácter de la educación, y que es de los que más problema trae, es porque en últimas lo concibe como un servicio público y, digamos, básicamente del decreto puntualmente se puede sacar, el derecho es la educación es un derecho del hombre y un servicio, es un derecho del hombre y un servicio público para el desarrollo espiritual, lo cual sí pone la educación en un ámbito supremamente funcionalista, y además pues sí como que empieza a verse cómo se va perdiendo y se va así como desfigurando el carácter de la educación como un derecho. Digamos que otro de los puntos gruesos que va a empezar a problematizar es la cobertura y la calidad. Digamos que también, sacando un poco de ahí, digamos, sí, como su consigna era mejorar la productividad de las unidades, la productividad de las unidades prestatarias de este servicio educativo desde el punto de vista de su extensión, de su calidad. Digamos que la gran consigna que va a manejar este plan va a ser una mejor educación universitaria para mayor número de colombianos. ¿Pero a qué costo? Entonces acá se va a empezar a ver como un esbozo sobre la privatización de la educación, cómo se empieza como puede haber un auge de las universidades privadas en toda Colombia, y a raíz de esto pues como entonces se empieza a ver como los términos de calidad también esbozados a raíz como de la creación del Instituto Colombiano de la Formación de la Educación Superior, lo que conocemos pues todas y todos como el ICFES, que va a empezar a problematizar un poco como va a empezar a si se quiere regular las condiciones de cómo se debe conseguir la educación superior. Entonces va a generar unas normativas, va a empezar a problematizar cómo va a ser el ingreso a la educación superior, y a raíz de esto pues entonces va a crear los exámenes de ingreso a la educación superior, como es el ICFES, o como son en el caso de universidades como la UdeA y de la Universidad Nacional de Colombia. También va a empezar a problematizar la cuestión de la autonomía, pero en términos de financiación y no como de independencia del Estado sobre las IES. Y va a empezar como a ver el crédito como, lo que va a permitir ver el progreso del estudiante durante su carrera. Eso como un marco un poco general. Digamos que decir que el plan básico fue construido por ASCO, la Asociación Colombiana Universitaria de Universidades, y el FUN, que es el Fondo Universitario Nacional, y digamos que esto lo van a, digamos que va a estar asesorado por la Universidad de California, y digamos que esto va a generar un ruido, una problematización dentro del movimiento estudiantil a raíz pues digamos de lo que se puede concebir como de tener el crecimiento o la construcción de Estados Unidos como una potencia. Entonces, si quieres un poco maoísta la cosa, como antiimperialistas y demás. Listo, entonces, el rechazo a toda forma de autoritarismo e imperialismo presentes en la tecnocracia universitaria. Entonces vamos a encontrar que en el 68 pues va a haber una problematización por esta cuestión de la fundación Ford dentro de la Universidad Nacional, la construcción del departamento de sociología y de la fundación Rockefeller, y a raíz de ahí van a empezar a emerger una serie de protestas en contra pues de esta situación, y el paro de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional de Colombia. Digamos que estas manifestaciones se dan también bebiendo un poco de lo que fue el mayo del 68 pues en Francia, y digamos que si bien esto se queda un poco en términos de agitación y movilización, en 1969 digamos que
sí, como empiezan a existir protestas por parte de dos de las universidades más grandes de Colombia, que es la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia. Sí, Bucaramanga se empieza a sumar con sí, como la Universidad Industrial de Santander. Además, la Universidad de Santander va a jugar un papel supremamente importante porque dentro del plan, sí, como en plan básico, va a haber una construcción de la educación para el desarrollo. Entonces, claro, como es la universidad industrial, como es la de las ingenierías, pues va a jugar un papel fundamental, y que esta se empiece a sumar también sí, como a lo que va emergente del movimiento estudiantil, pues genera una serie de problemáticas dentro del gobierno, pues, de turno. Eso, digamos que en el 70 empieza a existir, si se quiere, como una necesidad de encuentro de los estudiantes a nivel nacional, y nace lo que se puede conocer como el primer Congreso Nacional Universitario, que va a permitir como generar unos principios organizativos muy pequeños a nivel nacional, y que se van a materializar pues en 1971 con lo que se conoce como la crisis universitaria. ¿Qué viene siendo la crisis universitaria? Pues digamos que nace en enero con sí, como varias agitaciones. Sí, como empieza, digamos, con la Universidad del Valle, con la Universidad, sí, como la Universidad del Valle manifestándose en paro el 25 de enero, secundada por la UTP, por la Universidad Tecnológica de Pereira, el 7 de febrero, con la UDEA el 14 de febrero, y la UIS con enfrentamientos, sí, como con las fuerzas militares, debido, pues sí, como empiezan a problematizar lo de la autonomía universitaria, porque además en esa, pues el gobierno de turno, que es el de Lleras, empieza, pues sí, como de forma unidireccional, elige el rector, y sí, elige su rector, y bueno, que es Carlos, no me acuerdo el apellido, lo siento, se los dejo. Y bueno, como que esa necesidad del primer congreso, entonces en este año se dan 6 congresos, que pues también da muestra de un fortalecimiento, si se quiere, del movimiento estudiantil a nivel nacional. Digamos que hay una cosa bien fuerte, digamos, dentro de estas manifestaciones, o de lo que empieza a ser como este movimiento, y es la muerte de 8 estudiantes y 47 heridos en las manifestaciones, principalmente como de la Universidad de Santiago de Cali. Sí, y que a raíz de esto pues se genera como el estado de sitio, pues sí, como decretado por el gobierno de turno. Digamos que, bueno, a raíz como de las manifestaciones que ya venían enfrentando como los estudiantes de la UIS a principios como de este año, pues hay un allanamiento a la universidad, digamos una erupción a lo que también se puede decir una autonomía universitaria, y pues a raíz de esto, pues la renuncia del rector de la universidad de la UIS, de este señor. Bueno, decir que, digamos, a grosso modo los logros fuertes que logra tener como todo este movimiento, todo este escenario coyuntural, son, pues sí, como la construcción del programa mínimo, que va a tener 6 puntos, y después la respuesta del gobierno, que va a ser como el decreto 2070. Sí, como respecto al programa mínimo de los estudiantes colombianos, y el cogobierno, la libertad de cátedra e investigación, entendiendo como la libertad de cátedra de todos los docentes, pero también la posibilidad de investigar sin necesidad de que esté supeditada como digamos, a lo que pasa, por ejemplo, hoy en día con las universidades, y es que, pues, si quieren hacer investigación, pues hay, digamos, multinacionales interesadas en estas investigaciones, y entonces, pues, como las universidades tienen un déficit presupuestal supremamente alto, pues tienen que estar supeditadas a las investigaciones que ellas necesitan, y no, pues, a lo que necesita o necesitaría como la universidad, ya no en términos de la sociedad, sino de ciertos entes particulares. Sí, como establecer principios de la autonomía universitaria, entendía esta como la independencia de las IES sobre el Estado, y la democratización de la educación a través como de la gratuidad. Sí, como eso, como un poco en términos generales. Y digamos a raíz de esto, en octubre
sí, como en octubre de ese mismo año, sí, como se empieza a construir el decreto 2070 y sale que, bueno, digamos que los grandes logros que logra conseguir esta coyuntura va a ser, sí, el aumento a la representación, sí, a los profesores y sí, como un poco también en eso de las garantías de la calidad, pues sí, como subir como seguir la planta docente y demás, y el gobierno que se va a centrar pues principalmente en Medellín y en Bogotá. Digamos que a raíz de esto, pues digamos, la Universidad de Antioquia le considera como uno de los mayores logros para la época del movimiento estudiantil, pues debido a que pues, digamos, logra primero hacer como un llamado nacional, que digamos era fuerte o difícil para la época y que digamos en el ahora pues también ha sido como complejo, digamos, podemos tener cercanías en la MANI y pues ahora con la UNES, pero sí ha sido como... Sí, o es histórico debido a eso. Decir que bueno, que para esta época y a raíz como de esto, pues hay un incremento como al ingreso a la educación superior y pues se va a ver como materializado, por ejemplo, sí, como para 1974, 142.000 estudiantes van a estar matriculados en IES, 75.500 en universidades públicas y 65.500 en privadas, más o menos. Esto pues sí, se podría decir en su mayoría universidades públicas, pero además también demuestra como el incremento que ya les venía diciendo de lo que viene siendo como la entrada de las universidades privadas. Digamos que una de las cosas muy fuertes que también llevan como a la emergencia dentro del movimiento es como la fuerza que estaba teniendo el FUN, el Fondo pues nacional, sí, el Fondo Universitario Nacional, y era porque digamos que como este estaba también asesorado por lo que se puede decir los imperialistas, los yanquis, pues sí genera una problemática porque además ellos empiezan a incluso pues problematizar cómo sí, como cómo debe manifestarse el movimiento estudiantil. Entonces empiezan, digamos que sí, como en el decreto muy puntualmente hace un llamado como a que la organización o el movimiento estudiantil pues sí, como lo que quiere hacer es irrespetuoso con lo que es la universidad pública, que no va a buscar un bien, sino que en últimas va a buscar es acabar con el gobierno de turno y no defender los intereses de las universidades. Creo que en términos generales era eso. ¿Alguien me pregunta? Me verás con la bandera de la lucha de las nada. Me verás en ese sitio, en esa calle, en esa cuadra. Me verás y sabrás lo que duele mi mirada. Me verás, te veré, nos veremos las caras y